Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan ahí? Buenas, ¿cómo va todo? Se escucha, perfecto, perfecto, perfecto. A ver si se puede ver ahí bien. Espérenme un segundo. Bien, lo que vamos a hacer en la clase de hoy, los ejercicios que quedaron del práctico 9 de los últimos, piénsenlo un poco, de última los vemos más adelante, o si no, en el peor de los casos, escribo una solución, sobre todo el último ejercicio, que es más teórico, y la pongo en EVA. Pero yo iría ahora a arrancar con el práctico 10, con los conceptos básicos del práctico 10, que son referidos a otro tipo importante de operadores. Nosotros ya vimos los operadores autoadjuntos y un montón de propiedades que los caracterizan, y ahora vamos a ver otro tipo de operadores igualmente importantes que preservan estructura geométrica, digamos, que preservan productos internos o normas, y que son lo que se llaman operadores unitarios o operadores ortogonales, según que uno trabaje en el caso real o en el caso complejo. ¿Sí? Pero la idea que está por detrás de todo esto es algo que yo está comentado en la clase 21. Ah, no, sí, la tengo que subir a YouTube, sí, se me pasó. La tengo que subir, hoy la subo. Me olvidé de subir la clase pasada. Me estaba acordando de eso recién. Otra cosita que les quería comentar antes de largar con la clase. Los otros días ustedes vieron que había una profesora de yoga, yo les conté acá que es mi profesora de yoga particular, y ella está haciendo un trabajo, una monografía, trabajo final de grado en la Facultad de Bellas Artes. Y lo que quiere hacer está haciendo un trabajo final y que quiere ver tipos como para motivar la interacción estudiantes-docentes en el sentido de que se pueda aprovechar más la clase, en fin, ese tipo de cosas, hacer algunos ejercicios que permitan la concentración de los estudiantes, bueno, y del docente también. Así que la semana que viene, en los últimos 15 minutos, tipo 1 menos cuarto, ella se va a conectar la propuesta es que haga con ustedes 5 o 10 minutos de ejercicios, ver cómo reaccionan, ver cómo le funciona. Y si le funciona, bueno, implementar eso, obviamente, con ella. Es una prueba que ella está haciendo, es una prueba que ella está haciendo para Bellas Artes, ¿sí? Es totalmente gratuito, un ejercicio de relajación, simplemente eso. ¿Estamos? No sé, había una pregunta que no escuché bien. Está. Bueno, en fin, la semana que viene, entonces, tipo 1 menos cuarto, les presento a la profesora de yoga, y quien quiera hacer ejercicios los hace, y quien no quiera no los hace, pero en fin, si los hacen, la van a ayudar a ella en su trabajo experimental que está haciendo como monografía. Lo que les comentaba es lo siguiente. Esto está en la clase 21. Vamos a considerar una familia especial de operadores. En particular vamos a empezar arrancando con transformaciones lineales que van de un espacio B a un espacio W distinto. Yo tengo una duda del teórico. Bueno, un despeje que está. Después vemos la duda del teórico, Emilia. ¿Sí? Lo de la secta yoga no sabía nada. El tema es el siguiente. Vamos a considerar transformaciones de un espacio a otro que preservan la geometría, en el sentido de que preservan transformaciones, que preservan normas, o lo que es lo mismo, preservan productos internos. Que preserven productos internos quiere decir que preservan ángulos esencialmente, y que preservan normas, bueno, quiere decir que preservan longitudes. ¿Bien? Es decir, son lo que se llaman las isometrías, preservan distancias, etc. ¿No? O sea, preservan la estructura métrica, la estructura de distancias. Hola Salinas, buen día. La estructura de distancias que hay de un espacio y otro.
preservan ángulos, normas, etcétera y etcétera. Entonces, tengo dos operadores, dos espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo, como siempre, y tengo sus respectivos productos internos. Considero dos espacios vectoriales distintos, después vamos a ir a operadores, o sea, a transformaciones que operan sobre un único espacio vectorial, o sea, de B en B. Entonces, el punto es el siguiente, nos interesa lo siguiente. Nos interesa que si yo agarro acá dos vectores, B1, digamos, y B2, versus imágenes acá, T en B1, T en B2, ¿sí? Que son las respectivas imágenes de estos dos vectores. Y lo que nos importa son, como les decía recién, las transformaciones que preservan la estructura de espacio vectorial. Esos son los que se llaman las isometrías. Entonces, T es una isometría, vamos a borrar esta parte de abajo que es innecesaria, simplemente la notación de los espacios vectoriales, ¿no? Esto es B y esto es W. Entonces, decimos que T es una isometría si preserva los productos internos. Es decir, si isometría lineal, ¿no? Se les llama, son isometrías obviamente de transformaciones lineales. Si preserva los productos internos. Es decir, si yo veo el producto interno de las imágenes de TB1 con TB2, que eso es el producto interno en W, eso me da lo mismo que el producto interno de B1 con B2. ¿Sí? Y eso obviamente vale para todo B1 y para todo B2 en el espacio de partida. Y esto obviamente es el producto interno en B. O sea, una isometría no es otra cosa que una transformación lineal de un espacio en otro que preserva el producto interno. Y como le decía yo recién, que preserva el producto interno significa esencialmente que preserve ángulos. Pero hay un punto importante de notar, que me gustaría escribirlo en la misma pantallita, en el mismo pizarrón, pero no tengo lugar, es lo siguiente, que preserve productos internos es exactamente lo mismo que preserve normas. Eso se prueba, eso está probado en la clase 21 y de hecho no es difícil de probar. ¿Sí? Véanlo en el teórico en OpenFing en la clase 21. Es decir, que es una isometría si preserva los productos internos y eso es absolutamente equivalente a decir, esto acá me refiero, esto es un sí, solo sí, sí, solo sí, la T preserva las normas, es decir, la norma del transformado, la norma inducida por el producto interno, obviamente, la norma del transformado, que esto está en W, es la norma del vector al cual estoy aplicando T, que esto está en el espacio B. Y esto se tiene que cumplir para todo B en el espacio partido. Bien, ¿se entiende? O sea, las isometrías son transformaciones muy particulares que preservan ángulos, como dije acá, vía producto interno, o distancias de vectores. Y un ejemplo típico de isometría es, por ejemplo, una rotación alrededor del origen. ¿Sí? Yo agarro un vector en el origen y simplemente lo que hago es lo roto. ¿Sí? Esa transformación obviamente preserva la norma, porque no estoy cambiando la norma del vector, y es una transformación lineal. O sea, ese es el tipo de isometrías. Ese es el tipo de transformaciones que nos interesan ahora, en esta parte final del curso. ¿Sí? También existe un teorema espectral para operadores, que son isometrías restringidas al mismo espacio vectorial, cosas que ya veremos más adelante, etc. Los productos internos de B y W son distintos porque en principio son diferentes espacios. ¿Sí? Cuando hablamos de operadores, W y B son el mismo espacio y en general tienen el mismo producto interno. Sí, sí, en todos los ejercicios tienen el mismo producto interno. Cuando son el mismo espacio. Ahora, son espacios diferentes, los productos internos obviamente serán diferentes. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de transformaciones que vamos a ver de ahora en más. Y lo que vamos a hacer es
cómo caracterizarlas y cómo caracterizar en particular los operadores que tienen esta propiedad, que preservan el Producto Interno o la norma. ¿Sí? Bueno, hay un par de cosas que son, un par de puntos que son importantes. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer sobre eso. Como siempre, hago un repaso teórico y después vamos al práctico 10 y resolvemos los productos, los ejercicios que hagan falta. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Hay un punto sumamente importante. Hay muchos tipos de isometría, no solamente las rotaciones. Hay otro tipo de isometría que son, por ejemplo, las reflexiones especulares en un espejo. Yo pongo un espejo y el vector que está acá veo la reflexión especular. ¿Sí? Eso preserva la norma. Entonces también es una isometría. Bueno, después caracterizaremos algunas isometrías en espacio bajo. ¿Sí? Por lo menos en R2. Entonces, lo que vamos a hacer es dar una serie de propiedades importantes de isometrías y después nos concentraremos en operadores. También veremos propiedades importantes que caracterizan a esos operadores y después vamos al práctico. Bien, entonces, una propiedad importante es la siguiente. Esto es una propiedad. Y es sumamente importante. Y es que si T es una isometría, entonces T necesariamente es inyectiva. ¿Sí? O sea, T necesariamente es una transformación inyectiva. Ustedes ya saben lo que es inyectiva. Dos puntos diferentes van a parar a dos puntos diferentes. ¿Sí? Entonces, esto es sumamente importante y la demostración es bien sencilla. Recuerdan ustedes de GAL 1 que ver que una transformación es inyectiva me alcanza con ver que el núcleo es el cero. ¿Sí? Entonces, observemos que el núcleo, para hacer una demostración, que esto es bien sencillo, de hecho va a ser la única demostración que voy a hacer, observemos efectivamente que si T es una isometría, el núcleo de T es igual al cero. ¿Por qué es eso? Pues, si yo considero un vector B que está en el núcleo de T. Bien, entonces, ¿cómo está en el núcleo? Obviamente T en B me da el vector cero, el vector nulo. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver que el núcleo, si es una isometría, el núcleo de T es el cero y por lo tanto T es inyectiva. ¿Sí? Entonces tomo un B que esté en el núcleo del T. Si yo aplico T en B, por estar en el núcleo me da cero. Y en particular, si yo tomo la norma de T en B, me va a dar cero, porque es la norma del vector nulo. Me va a dar el número, el escalar cero. ¿Sí? Y por otra parte, por ser una isometría, se preserva la norma. O sea que esto es lo mismo que la norma de B en el espacio que corresponda. No estoy poniendo los subíndices, no estoy poniendo los espacios en los que están las normas en los subíndices. O sea, lo que tengo en definitiva es que la norma, si B está en el núcleo de T, su norma es cero, y eso solamente pasa si B es igual a cero. Por lo tanto, el único elemento que está en el núcleo de T es el elemento neutro. ¿Se entendió? Eso es importante, eso vale para toda isometría, y es una propiedad que usaremos bastante para ver si hay alguna isometría. Si no, es fácil ver que algo no es una isometría si yo veo que no es inyectiva, por ejemplo. Listo, ya está. ¿Sí? Bueno, que sea sobreyectiva es otro tema un poquito más delicado, porque los espacios B y W pueden tener, como son espacios diferentes, pueden tener diferente dimensión. B puede ser un espacio, puede tener una isometría en un espacio que vaya de un espacio de dimensión 2 a un espacio de dimensión 3, entonces no puede ser sobreyectiva. ¿Sí? Pero si los espacios de partida y de llegada tienen la misma dimensión, ¿sí? Y son finitas esas dimensiones, que sea inyectiva ya nos garantiza que sea sobreyectiva. ¿Sí? Sí tengo la misma dimensión, finita. ¿Sí? Entonces, en el caso particular de que las dimensiones sean iguales, y finitas, obviamente, obvio, finita, porque siempre estamos trabajando en un espacio finito, en el caso infinito ya sabemos que puede haber problemas, pero si la dimensión
si la dimensión de B es igual a la dimensión de W al espacio de llegada, esto insisto, siempre infinita, ¿no? Entonces, T también es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque es inyectiva y la dimensión del espacio de llegada es igual al espacio de partida. Por lo tanto, entonces T también es sobreyectiva. Y por lo tanto, si es sobreyectiva, es una biyección. ¿Sí? O sea, existe la inversa. ¿Sí? Entonces implica T es una biyección y por lo tanto existe la inversa. Resumiendo, entonces existe T a la menos 1, que va de W en B. Resumiendo, si yo tengo una isometría, si una transformación de B en W que preserva el producto interno, que es lo mismo que decir que preserva la norma, entonces es inyectiva. Y si el espacio de llegada de la transformación, si el espacio B, la dimensión de B es igual a la dimensión de W, sabemos por el GAL1 que T, si T es inyectiva, también tiene que ser sobreyectiva. ¿Sí? Tenemos la misma dimensión de espacio de partida y de llegada. ¿Sí? Por lo tanto, en ese caso, la isometría resulta una biyección. Si yo tengo una isometría de un espacio en otro espacio con la misma dimensión, es una biyección y por lo tanto existe la inversa. Y este punto es importante porque más tarde nos va a permitir caracterizar los operadores que justamente son, que son isometría, es decir, los operadores de B en B que preservan la estructura del producto interno y la estructura de norma. ¿Estamos? Pero en general, ojo, esto vale si las dimensiones de B y las dimensiones de W son iguales, si no, esto no es cierto. Eso también está dado un ejemplo fácil en el teórico. ¿Qué otra cosita antes de largar con el práctico? Y entonces, con esto tenemos una caracterización de las isometrías que nos va a ser sumamente importante, que no es difícil de probar y que está en el teórico, que me dice que las isometrías en el caso de que la dimensión de B sea igual a la dimensión de W, o sea, en este caso particular, que estemos trabajando en un espacio de la misma dimensión, algo es una isometría, sí solo sí mapea bases ortonormales en bases ortonormales. O lo que es lo mismo, mapea una base ortonormal, alcanza con ver que mapea una base ortonormal en una base ortonormal. Si ustedes recuerdan de GAL 1, las biyecciones mapeaban bases en bases. ¿Sí? Bueno, si esa biyección ahora es una isometría, mapea bases ortonormales, que preserva la estructura geométrica, mapea bases ortonormales en bases ortonormales. Y eso es lo que me caracteriza las isometrías cuando estoy en esta situación. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir esa proposición, un resultadito más y vamos al práctico. ¿Sí? Al práctico 10. Entonces, vamos a considerar que la dimensión de B coincide con la dimensión de W, después todo esto lo cuelgo y junto con la clase pasada, y vamos a considerar, vamos a escribir la siguiente proposición que nos va a ser sumamente útil, que es la que les decía recién. En este caso son equivalentes las siguientes tres condiciones. T de B en W, que tiene la misma dimensión, es isometría. Sí, solo sí, como les decía recién, mapea bases ortonormales de B en bases ortonormales en W. Es decir, sí, solo sí, a ver si entra esta. Para toda B, le vamos a poner nombre, para toda B, cuyos elementos son B1, B2 hasta Bn, que sea una base ortonormal del espacio de partida, se cumple que las transformados,
o sea, el conjunto T de B, que es igual T de B1, T de B2, etcétera, hasta T de Bn, ese conjunto, bueno, lo escribo acá abajo, es una base ortonormal del espacio de llegada. ¿Sí? O sea, esto me caracteriza completamente las isometrías cuando la dimensión del espacio de partida es igual a la dimensión del espacio de llegada, en particular cuando trabajemos con operadores, que son transformaciones que van de un mismo espacio de B en B. ¿Sí? O sea, obviamente ahí se cumple esta condición. ¿Estamos? Entonces, T en B es una isometría si solo mapea toda base ortonormal de B en una base ortonormal de W. O lo que es lo mismo también, esto es sí, solo sí, igual que todas las otras cosas que habíamos probado anteriormente, sí, solo sí, sí, sigo por acá arriba, ¿sí? El problema es el pizarroncito chico como siempre, sí, solo sí, existe una base ortonormal, B0, una base ortonormal de B, tal que T en B0, o sea, la transformación de los elementos de la base de B0, es una base ortonormal de W. ¿Sí? Isometría manda bases ortonormales en bases ortonormales. Y me alcanza con ver que manda una base en particular, una base ortonormal de B, en una base ortonormal de W. Bien, y con eso me va a ser útil para resolver varios de los ejercicios del práctico. Recuerden esa propiedad que es sumamente importante. Y finalmente, bueno, finalmente veamos ahora, restringámonos, esto está ahora en la clase 23, restringámonos al caso de operadores, porque hasta ahora venimos hablando de espacios B y espacios W que son diferentes. Sí, en este caso son diferentes, pero tienen la misma dimensión. Ojo con eso, esto vale si tienen la misma dimensión. Si no, obviamente no vamos a mapear bases en bases. Claro. Pero en el caso, si yo me restringo al caso de operadores, que esto sería la clase 23, ¿sí? Vamos borrando por aquí. Si yo me restringo a operadores, esto cuelgo todo hoy, les prometo, cuelgo todo hoy con la clase pasada que se me pasó colgada, se me pasó por arriba. Entonces, en la clase 23 vemos que si yo me restringo a operadores lineares, o sea, operadores que van de B en B, donde B es un espacio de dimensión finita con su correspondiente producto interno. Entonces, se cumple lo siguiente. Hay una proposición que lo prueba, que tampoco es difícil de probar. Se cumple que T es un operador invertible y T estrella coincide con su inversa, ¿no? Esto es la inversa de T. Sí, solo sí, T es una isometría. O sea, que cuando yo voy de... Ahora me restringo al espacio del espacio de partida igual al espacio de llegada, dimensión finita. ¿Sí? T es una isometría, algo que preserva normas, que es lo mismo que preservar productos internos. En este caso es equivalente a decir que T es un operador invertible. Ya vimos que si T es isometría, vimos que es inyectiva y que si la dimensión del espacio de partida de llegada, como en este caso la misma, es inyectiva, por lo tanto es una biyección. Por lo tanto existe T menos 1. ¿Sí? Pero tengo que ser una isometría equivalente a decir que T es operador invertible y además que la adjunta esté a la menos 1. O sea, la adjunta, lo que iría de acá para acá, no es otra cosa que la inversa de T. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los operadores autoadjuntos son los que cumplen T estrella igual a T? El adjunto coincide con T. Bueno, los autoadjuntos, estos operadores acá que estamos viendo ahora, que ya les voy a poner el nombre,
cumplen la propiedad de que T estrella es igual a T a la menos 1. Y son operadores importantes porque preservan la estructura geométrica. ¿Sí? Lo que les decía al principio. Estos operadores se les pone nombre, esto es medio caprichoso, se les pone nombre diferente porque hay que estudiarlo. Hay un teorema espectral que vale, como así hay un teorema espectral para los autoadjuntos, pero solamente vale en el caso en el que el cuerpo sea complejo, porque puede haber casos de operadores que sean isometría reales y que no tengan valores propios, ni vectores propios. Típico caso de una rotación que no sea un múltiplo de pi. ¿Sí? Entonces acá hay que tener un poquito de cuidado y separar reales de los complejos. Entonces, en el caso de que K sea igual a R, a estos operadores se les llaman operadores ortogonales. Nombre. ¿No? Entonces, en el caso, si K es igual a R, y ya veremos por qué se les llama ortogonales. Si K, si el cuerpo es los reales, el operador T se llama ortogonal. Esto es definición. O sea, ¿qué es un operador ortogonal? Un operador invertible tal que su inversa coincide con la adjunta. ¿Sí? Y en el caso complejo, a estos operadores se les llama unitarios. Insisto, esto pareciera ser un capricho, pero tiene que ver con que hay propiedades que valen acá y que no valen acá. En particular, como les decía, el equivalente al teorema espectral, ese que me dice que existe una base de vectores propios, una base ortonormal de vectores propios, eso se cumple en el caso complejo siempre, pero en el caso real no, porque puede ser que no haya ni siquiera vectores propios. ¿Sí? Entonces, eso es un capricho de ponerle nombre diferente, no es otra cosa. ¿Sí? Porque tienen diferentes propiedades. Entonces, cuando hablemos de operadores ortogonales o unitarios, son operadores invertibles que cumplen que T estrella esté a la menos 1. Y que corresponden justamente a isometrías, o sea, operadores que preservan el producto interno, que es lo mismo que decir preservan la norma. Bien, quizás esto explique por qué se les llama, esto es el último comentario teórico que voy a hacer, quizás esto explique por qué se les llama ortogonales. Bueno, unitario tiene que ver con otra cuestión, que las raíces tienen módulo 1. Las raíces son los valores propios en este caso, cosa que ya veremos la semana que viene. Pero en este caso se puede ver que los valores propios todos tienen módulo 1. O sea, si existe un valor propio de un operador con estas características, necesariamente tiene que tener valor propio 1. Es decir, y esto está claro, porque si se preserva la norma, si le aplico T a un mismo B y es valor propio, o me da menos B o me da B. No me puede dar otra cosa diferente porque estaría cambiando la norma. ¿Sí? Por eso ya lo veremos después. También se cumple que los subespacios asociados a valores propios distintos son ortogonales, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo que quiero hacer para finalizar ahora en esta primera parte de la clase es lo que tiene que ver con las matrices asociadas y que quizás justifique el nombre, y esto nos va a servir para la segunda parte del práctico 10. Supongamos que yo esto lo voy a hacer a manera de nota. Nota. Supongamos que yo tengo un operador T en B en B y tengo B una base ortonormal del espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, vamos a separar los casos K igual a R. Vamos a considerar en primer lugar K igual a R. K igual al complejo es totalmente análogo. Entonces, fíjense lo que se cumple. Veamos la representación matricial. Veamos la representación matricial de T estrella en esa base ortogonal, ¿no? Estamos considerando T ortogonal, ¿no? Estoy considerando, no lo escribí acá, pero estoy considerando T ortogonal. Es decir, un operador con las propiedades que acabamos de ver, donde el cuerpo es el cuerpo real. Entonces se cumple. Si yo veo la representación material de la adjunta, por un lado sabemos que esto es lo mismo
que la matriz asociada a T traspuesta. ¿Bien? En el caso complejo, traspuesta conjugada. Y por el otro lado, sabemos, como es ortogonal, que T estrella es igual a T a la menos 1. O sea que esto acá es la matriz asociada a T a la menos 1, que sabemos que existe porque T es ortogonal. Y la matriz asociada a T a la menos 1, sabemos de álgebra 1 que esto es la inversa de la matriz asociada a T. Entonces, en definitiva, si yo le llamo, si yo le llamo, si le llamo P a la matriz asociada a T en la base ortonormal, se cumple en primer lugar que esa matriz es invertible, pues existe T a la menos 1. ¿Sí? Y la invertible es la matriz asociada a T a la menos 1. Entonces, si P le llamo a esta matriz, fíjense lo que se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir que esto tiene que ser igual a esto. ¿Sí? Porque acá hay toda una cadena de igualdades. O sea, si le llamo P a la matriz asociada a T, y T es ortogonal, entonces se cumple que la inversa de la matriz asociada a T no es otra cosa que la traspuesta. ¿Sí? Entonces fíjense que en el caso que trabajemos con operadores ortogonales, la matriz asociada tiene inversa, bueno, y bases ortonormales, obviamente. La matriz asociada tiene una propiedad muy sencilla, su inversa es simplemente la traspuesta. Yo la transpongo y tengo la inversa. Y eso es lo mismo que decir que piénsenlo un poco a esto, lo dejo en el aire, pero están los teóricos, eso es lo mismo que decir que si yo me fijo en la matriz P, sus columnas forman una base ortonormal del espacio correspondiente, Rn, Rm, lo que fuera, en el sentido de que el Producto Interno usual de este consigo mismo, usual en Rn, este consigo mismo es 1, de este consigo mismo es 1, y de dos columnas diferentes el Producto Interno me da 0. ¿Sí? Y de ahí viene el nombre ortogonal para T. ¿Eh? Porque estas matrices ya habíamos visto que estos se llaman matrices ortogonales, justamente por esta propiedad, porque las columnas forman una base ortonormal. Entonces, si T es ortogonal, su matriz asociada eh, en una base ortonormal es lo que se llama, lo que ya habíamos llamado una matriz ortogonal. Y obviamente, si yo, en lugar de trabajar antes que termine la tanda esta, por eso esos ejercicios en el práctico anterior, sí, ¿qué ejercicios? Ahora, si yo trabajo con los unitarios, no voy a repetir las cuentas porque son lo mismo, si yo trabajo con un T unitario, es decir, que sea una isometría, pero que estemos trabajando en el caso complejo, lo que se cumple es, bueno, acá tengo que tomar un complejo conjugado, esa es la única diferencia. La sociedad T estrella es la T transpuesta conjugada y todo esto sigue igual. O sea que la única diferencia es que la inversa es la transpuesta conjugada de T. Y esa matriz se le llama matrices unitarias. Entonces, las matrices asociadas a un operador ortogonal son matrices ortogonales, que quiere decir que la inversa de P es la P transpuesta, y las matrices asociadas a los unitarios son lo que se llaman matrices unitarias, obviamente, naturalmente, que son aquellas que cumplen que su inversa es la transpuesta conjugada. ¿Sí? Y además se llama unitaria, les decía recién, porque los valores propios, que en el caso complejo siempre existen, tienen módulo 1, son módulo unitario. ¿Sí? Hagamos una cosa, faltan 4 minutos. Emilia tenía una pregunta del teórico que sería bueno hacerla ahora antes de entrar ya directamente de lleno en el práctico. Vamos a hacer la primera mitad del práctico y seguimos con el práctico 10 la clase que viene. ¿Se entendió esto, no? No sé si esto fue un repaso. Esto es la clase 23, o sea, di cosas de la clase, creo que 20, 21, 22 y 23. Así que véanlas esas clases, obviamente, damos por descontado que ven las clases, en fin. Perfecto.
Si hay alguien que... Ah, bien, Salina, así se hace, hay que ir al día con las clases. En las clases está todo. Eh, sí, es mucha información al mismo tiempo, yo sé eso, pero se van a dar cuenta que no es nada complicado esto. Una vez que uno le agarra la mano, es siempre la misma idea, el mismo argumento que hay por detrás. Y son operadores sumamente interesantes porque tienen estructuras geométricas interesantes, de la misma manera que los autoadjuntos son interesantes porque aparecen en un montón de contextos bien diferentes. Emilia, tranquila que no hay ningún apuro. Si no, la dejamos a la pregunta para la próxima tanda. Entonces, esto nos va a dar varios criterios, como siempre, hay varios criterios para probar si algo es, por ejemplo, si un operador es unitario o ortogonal. Criterio 1, ver si preserva los productos internos. Ahí me alcanza a comprobar, en la clase 24 hay una demostración que pasa de lambda por mu a 1 menos a... La clase 24 para lambda por mu, es que no sé de qué estamos hablando. 1. Ah, déjame que vea la clase 24 porque ni me acuerdo de qué es la clase 24, me tengo que fijar. Esperame en todo caso y después te contesto, Emilia. ¿Sí? Te mando en todo caso un mensaje por Eva. Porque, déjame ver, clase 24, anoto porque no me voy a acordar, tengo una memoria horrible. ¿En qué contexto estaba eso? ¿En el contexto de ver que los subespacios son ortogonales? No tengo ni idea. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, déjame que lo vea porque no te imaginarás que no me acuerdo absolutamente. Sí, sé de dónde sale, pero no quisiera repetir todas las cuentas de nuevo. Déjame ver y ya te contesto. El MUC conjugado, debe ser que agrupé todas las cosas al mismo lado. Eh, ya después te contesto por privado. ¿Estamos? Esto ya se está por cortar, así que en un ratito volvemos. Si alguien tiene otra pregunta, bueno, el último minuto siempre es el minuto más largo de todos.